¿Por qué el mundo religioso está desunido? Justamente, ¿por qué? Porque no están bajo el mismo espíritu de fe, están bajo el espíritu de fe de algunos grandes dotados de la historia religiosa, no están bajo el espíritu de fe que es el que nos habla el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Ya sabemos Gálatas 2:20, juntamente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo es que tenemos que estar? Unidos bajo un mismo espíritu de fe. Y dice que este espíritu de fe que ahora nos une es conforme a lo que está escrito. Regresamos a San Juan 17:3, San Juan 17:2. Como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. ¿Quién es el que le dio al Hijo a los que le iba a dar vida eterna? Según San Juan 6:45. Vamos a San Juan 6:45 y regresamos a San Juan 17:3. San Juan 6:45, 44 y 45, hermanos. San Juan 6, 44 y 45. Dice así la Escritura: ninguno puede venir a mí. ¿A quién les iba a dar vida eterna? A los que el Padre le iba a enviar. ¿A quién? A Jesús. Entonces dice Jesús aquí en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí, de los que el Padre iba a enviar. Ninguno puede venir a mí antes de que el Padre me lo traiga. O sea, no pueden llegar porque ellos dicen: yo soy cristiano, ya recibí a Jesucristo en un púlpito, en un altar, ahí esto y lo otro. No. Dice la Escritura que debemos de ser enviados por Dios hasta la palabra que es Cristo. Por eso Jesús dice lo siguiente en San Juan 6, 44 y 45. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo aquí? ¿Como enviado del Padre o Él fue quien envió al Padre? ¿Cómo sería aquí la Escritura? Para que no extorsionemos lo que se encuentra escrito. Muchos eruditos tienen demasiadas palabras en sus corazones, o sea, en sus mentes, y quieren hablar lo que a ellos se les ocurre. Pero nosotros debemos de hablar conforme a lo que se encuentra escrito. Conforme a las fábulas de mi mente no sirve, que hagan su propia Biblia. Dice la Escritura, repetimos el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie puede llegar a la palabra, a Cristo, a la palabra que se había mantenido oculta de tiempos eternos, si no ha escuchado al Padre. ¿Cómo vamos a escuchar al Padre? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Recordemos lo que habla el maestro en San Juan 5, 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿La palabra de quién? ¿La palabra de Jesucristo? No, la palabra del Padre. Dice que a él nunca han escuchado la voz del Padre. Por eso dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Bien, entonces estamos en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si yo hablo acerca de Jesucristo y no creo que Él dice que tiene un Padre y que también este Padre y Dios de Él es Dios y Padre de nosotros, y yo estoy diciendo que es el mismo, entonces estoy fuera del contexto, ¿verdad? Perdido completamente en mis nubes que se me han formado en mi corazón, en mi mente. Dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces necesitamos oír acerca, ¿verdad?, del Padre y acerca del Hijo para poder entender las cosas que son de Dios. Si no, estaría yo entendiendo las cosas de la vanidad de mi propia mente. Correcto, continuamos, hermanos. Recordemos, ¿verdad?, que el tema que estamos queriendo tocar es acerca del Padre y también acerca del Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador. Bien, ¿quién es el Padre eterno realmente? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 1, versículo 3.
apegándonos a la regla que el maestro nos enseñó. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Qué no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo estamos cuando no creemos en Jesucristo, como dice la Escritura? Bajo pecado, según San Juan 16:9. Entonces, si estamos bajo pecado o estamos bajo la luz. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea ¿quién? Dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice en Efesios 1:3? Que el Señor Jesucristo tiene